Buenas noches y bienvenidos a edición especial. Esto ya está en marcha. Todo ha quedado listo, son 6:59, para la sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de la República a desarrollarse en horas de la mañana, exactamente a las 10, para definir el futuro de lo que es la presidencia de José Gerí, a través de las múltiples mociones de censura que se han ingresado en su contra. Finalmente el Congreso ha decidido no ir, si me pueden apagar el retorno por favor, no ir por la ruta de la vacancia, que es lo que yo considero que correspondería. Un sinnúmero de especialistas destacados consideran que correspondería, sino más bien han optado por la vía de la censura, para lo cual se requiere una mayoría simple calificada de asistentes, de los que vayan a asistir a la sesión plenaria para votar. Desde ya eso de por sí solo es un tanto cuestionable, ¿no?, por parte de este Congreso. Yo he dicho acá que en algún momento tendremos que recuperar la cordura. Me parece altamente irresponsable censurar a Gerí, bien sea vacar o censurar a Gerí, a 8 semanas de votar. Estamos exactamente a 8 semanas, ayer eran 8 semanas, hoy estamos a menos de 8 semanas de votar, y se pretende dejar a la presidencia desocupada nuevamente y que suba, sabe Dios quién, porque ya lo deben de tener conversado seguramente. No estuve de acuerdo con que se vacara a Dina Boluarte, sabíamos que eso no iba a solucionar los problemas reales del país, así ha sido. No se han solucionado con Gerí, y tampoco es que vivamos una diferencia del día y la noche, para nada. Es más, ha seguido el tema de corrupción, el secretismo, la inseguridad, los negociados, todo. Y ahora, a puertas de votar, 2 meses, pretenden mandar a su casa nuevamente a un presidente de la República. No van a tener que renunciar el 20% de embajadores, que es la cuota de embajadores políticos que tiene él, como lo dijo Alfredo Ferrero acá. Todos los que han sido nombrados embajadores, los más importantes en este momento son políticos. España y Estados Unidos, sin ir muy lejos. O sea, Iberico de España y Alfredo Ferrero de Estados Unidos tendrían que poner sus cargos a disposición, renunciar. Un zafarrancho, que renuncie el gabinete de ministros. Pónganse a conseguir nuevos ministros. ¿Quién te va a querer aceptar? Proceso electoral. Un desastre. Una irresponsabilidad del Congreso. De plano, una irresponsabilidad. Como fue irresponsabilidad de todos, ¿no? Acá no hay nadie que se pueda hacer el responsable ahora. Nadie, ninguna agrupación se puede hacer. Incluso si no apoyan o ahora la censura, apoyaron todos unánimemente vacar a Dina Boluarte. Nadie se puede venir a hacer el santito porque no vaya a apoyar ahora a la censura. O sea que me parece realmente irresponsable. Quiero empezar no solamente hablando de esto, porque claro está que mañana seguiremos la sesión y les estaremos reportando en la noche el resultado de la misma y le estaremos comentando desde luego. COSCO Shipping ha marcado una conveniente distancia con la empresa peruana Logística Peruana del Oriente. ¿Por qué es conveniente distancia, sobre todo en este momento de grandes cuestionamientos a la empresa Chancay? Y nos estamos acercando a la verdad. Estamos revisando todos. Mañana voy a comentar el contrato de concesión de uso de espacio acuático que obtuvo no solamente Chancay, sino la vamos a comparar con la que obtuvo Logística Peruana del Oriente. Pero nos estamos acercando a la verdad y hay intereses muy grandes en que no se sepa la verdad. Comentando esto, ¿por qué es relevante en este momento de grandes cuestionamientos a Chancay? Porque justamente en exclusiva para nosotros, Verónica Zambrano, actual presidente de Ocitran, nos dio el ejemplo de LPO, Logística Peruana del Oriente, que opera un terminal portuario en Pucallpa y que tiene exactamente la misma calificación, la misma autoridad o la misma, digamos, calidad de privado, ¿no?, mediante la figura de autorización administrativa conferida por la APN, la Autoridad Portuaria Nacional. Sin embargo, tenemos dos cosas que distan.
En Pucallpa, en Logística Peruana del Oriente, puerto 100% privado, de capitales peruanos, privados, 100% de verdad privados, no tienen ningún problema con que lo fiscalice Ocitran. Lo fiscaliza Ocitran, como manda la ley, y no ha habido ningún problema. Pero en el otro lado, con Chancay, ahí sí no puede entrar. Y desarrolla una entrevista en Declaraciones para la República el señor Gonzalo Ríos Polastri, gerente general adjunto de COSCO Shipping Ports, en la cual él defiende la postura frente a esta comparación bastante obvia, ¿no? Dos empresas que tienen la misma figura, gozan del mismo beneficio, del mismo estatus otorgados por la APN, porque a una sí se le regula y a otra no. Es decir, ¿qué cosa es lo que no quieren que se vea? Es la pregunta que salta, ¿no? Se cae, ¿no? Y en más de una ocasión vuelve a decir por qué es pertinente que Ocitran se abstenga, ¿no? Por supuesto que esto hay que ser bien caraduras, ¿no? Para defender esta... Y así lo he tuiteado yo, ¿no? Hoy día, con esa palabra, caraduras. Porque fíjense en una de las preguntas que le hace el periodista de La República. Si hay esta misma similitud con ese puerto, ¿no se convertirían en el primer puerto en el Perú en tener esa fórmula de inversión que estarían al margen de la norma o supervisión directa de Ocitran? Y él responde, son dos puertos, LPO y el otro somos nosotros. Hemos recurrido a un derecho de plantear una acción de amparo a la ley. Las decisiones que toma LPO no las puedo manejar yo. Y la parte que es realmente caraduresca es esta, ¿no? Le dice el periodista, Ocitran ha hecho un símil respecto a una empresa de puerto ubicada en la selva llamada Logística Peruana del Oriente, que es idéntica en modalidad del puerto de Chancay. Pero ellos sí están supervisados y regulados por Ocitran. No se ha tenido ningún problema. ¿Qué opinan de ello? Y él le responde, es un puerto de titularidad privada para uso público que está en Pucallpa. Depende de cada empresa de acuerdo a sus operaciones y a su entendimiento de las leyes y a lo que faculta el marco normativo a tomar las decisiones. Al cierre del año pasado, la recaudación de la Intendencia Aduana de Chancay ha sido de 1.037 millones. No, señor Ríos Polastri, está usted incurriendo en error. Cada empresa no puede operar según su entendimiento de las leyes. Por eso la ley es ley. Por eso existe Estado de Derecho, porque las leyes son para todos. No está nuestra interpretación. Yo no puedo interpretar que SUNAT me parece injusto y no pagar impuestos. Es la ley. Y las normas son para que las cumplan todos. Aquí no hay dinastías chinas, ni Ming, ni mucho menos otras, ¿no?, que tengan coronas por la proveniencia de sus capitales. Me llama la atención, aparte, debo decir que he averiguado quién es el señor Gonzalo Ríos Polastri y resulta que es un vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú y que actualmente está ocupando cargos ejecutivos en el sector portuario y se desempeña como gerente general adjunto de COSCO Shipping Ports. Bueno, eso a mí me parece altamente sospechoso, ¿no? Yo acá no voy a mancillar honras porque no tengo por qué, pero me parece algo cuanto menos que destaparía curiosidades, ¿no?, siendo receloso como somos aquí en Edición Especial. La oposición sigue a que Ocitran regule y él se escuda diciendo de que no hay ausencia de capacidad supervisora del Estado, porque en el puerto de Chancay están presentes las organizaciones funcionales del Estado que verifican su desempeño, con verificaciones completas de aduana, autoridad portuaria, policía y DIRANDRO. Pero el tema no es ese. El tema es que a ellos no se les da la gana que Ocitran entre. Y está... el comparativo ahí está servido en la mesa.
El caso de Logística Peruana del Oriente, capital 100% privado, de capitales nacionales, con la misma figura de autorización administrativa, que sí es fiscalizado, regulado por Citran, y el otro no se le da la gana. Y deja volarle la imaginación, ¿no? Verdaderamente deja volar la imaginación, por qué no quisieran que veamos, ¿no? Ya, con esto ya no sé qué cosa es lo que van a decir, sinceramente. Bueno, esto fue lo que yo tuiteé, que pongo ¿qué caraduras pongo yo? Logística Peruana del Oriente, LPO es un puerto de capitales privados peruanos, 100%, que tiene la misma figura de autorización administrativa de la APN que el puerto de Chancay. La diferencia, a ellos sí los fiscaliza Ocitran Perú sin ningún problema. ¿Por qué tendrían que haber ese trato privilegiado con el puerto de Chancay? ¿Qué quieren esconder? Depende del entendimiento de las leyes de cada empresa, dicen. Caraduras. Bueno. Vamos a hablar de otra cosa que también tiene que ver con el proceder tan maravilloso siempre a nivel internacional de la República Popular China, que coordinó a mediados de enero la movilización de más de 1.400 barcos pesqueros para formar una gigantesca barrera artificial en el mar de China Oriental. La maniobra, planificada de manera discreta, pone de relieve la capacidad de Pekín para combinar recursos civiles con objetivos estratégicos en zonas de disputa marítima, ¿no? Según informan la agencia Nova y el New York Times, la flota pesquera dejó de lado temporalmente sus actividades normales y zarpó desde diferentes puertos para concentrarse en un área marítima de más de 200 millas. La densidad de los barcos fue tan elevada que incluso algunos buques comerciales tuvieron que alterar sus rutas, zigzagueando para evitar colisiones. Entonces, no se trata de un hecho aislado. En diciembre, concretamente el 25, día de Navidad, se registró un patrón similar. 2 formaciones paralelas de buques pesqueros chinos se extendieron más de 466 kilómetros, adoptando una disposición en L invertida. Diversos analistas señalan que estas maniobras evidencian que China no solo refuerza su presencia en los mares, sino que también entrena a su flota civil para operaciones coordinadas de carácter estratégico. Estos son algunos de los objetivos estratégicos de la flota civil china en maniobras navales. Los expertos marítimos destacan que estas formaciones cumplen varias funciones tácticas. Estas son las más destacadas: control de áreas disputadas, prueba de coordinación logística y presión política sin conflicto militar. ¿Qué implicancias podría tener la barrera artificial china para la seguridad marítima regional? Los analistas en seguridad marítima advierten que este tipo de maniobras puede alterar la navegación comercial y militar en la región. La creación de barreras flotantes a gran escala evidencia la intención del gobierno chino de consolidar su influencia en aguas disputadas, especialmente frente a Japón, Taiwán y Filipinas. Según detalló el New York Times, el despliegue ha sido monitorizado mediante imágenes satelitales y datos de tráfico marítimo, mientras que la agencia Nova subrayó que estas acciones se enmarcan en la estrategia de milicia marítima impulsada por Pekín en los últimos años. Si me ayudan, por favor, porque quiero comentar justamente el tema corporativo. Es importante que ustedes tengan claro, y veo que ya lo está teniendo claro la gente, veo cómo ya se han sumado más y más y más y más voces a dar a conocer estas cuestiones en redes sociales, porque es la verdad. No porque uno tenga que tomar bandos, sino porque es la verdad. Y nosotros tenemos que saber a quién le estamos abriendo la puerta de nuestros activos y sobre todo de nuestros activos estratégicos. Entonces hoy vamos a desglosar una de las realidades más complejas y menos discutidas sobre China, que es el fin de la independencia empresarial en China y cómo este modelo de control total impacta directamente en la soberanía y seguridad nacional
del Perú. Para entender el riesgo que corremos, tenemos que mirar hacia junio del 2017. Retrocedamos brevemente casi una década. En esa fecha, junio del 2017, se aprobó la Ley de Inteligencia Nacional de la República Popular China. Esta normativa no es una regulación comercial común, cualquiera. Es una herramienta jurídica que borra definitivamente la ya delgada frontera entre el sector privado y el espionaje estatal. El núcleo de la controversia reside en sus artículos 7 y 14. El artículo 7 estipula que cualquier organización o ciudadano debe apoyar, asistir y cooperar con el trabajo de inteligencia estatal. Esto significa que ninguna empresa, sea china o extranjera, operando en su propio territorio, o sea, en territorio chino, puede negarse legalmente a colaborar con el Partido Comunista si éste solicita acceso a sus datos, a sus códigos, a sus instalaciones, a lo que fuere. El artículo 14 es el que va más allá y otorga a los órganos de inteligencia la facultad de exigir dicha cooperación de manera obligatoria. Pero el control no se limita a la extracción de información. El Partido Comunista Chino está facultado por ley para intervenir en el rumbo estratégico de cada compañía mediante mecanismos de injerencia directa. Primero están las células del partido, los llamados Dangshu, células del partido. La Ley de Sociedades de China establece que cualquier empresa con al menos 3 militantes del Partido Comunista Chino, que no es muy difícil conseguir en ese país, debe permitir la creación de una organización del partido en su seno. Hoy, estas células no son solo simbólicas, tienen un rol formal en los directorios. Supervisan que los nombramientos de altos ejecutivos sean leales al régimen y aseguran que las inversiones se alineen con los planes quinquenales de Pekín. Segundo, tenemos el sistema de acciones de oro, mediante el cual el Estado adquiere participaciones mínimas, usualmente de apenas 1%, en gigantes tecnológicos y estratégicos. Aunque el porcentaje puede sonar pequeño, estas acciones otorgan derechos especiales de voto y un asiento en la junta directiva, es decir, en el directorio, permitiendo al gobierno vetar decisiones operativas críticas. Tercero, algo que ya hemos comentado muchas veces aquí, la doctrina de fusión cívico-militar, civil-militar. Bajo el mandato de Xi Jinping, recordarán ustedes, se ha institucionalizado que no debe haber barreras entre el sector tecnológico civil y el aparato militar. Cualquier infraestructura, software o innovación desarrollada por una empresa privada debe ser compartida obligatoriamente con el Ejército Popular de Liberación si se considera de interés nacional. Ese es el tema de fondo para mí del por qué no quieren que Ocitran entre, del por qué el secretismo. Incluso marcas globales de la talla de Louis Vuitton, Nike o Apple han tenido que claudicar ante esa demanda, ante ese sistema, para no ser expulsadas del mercado chino. Es decir, han tenido que aceptar la localización de datos, almacenando toda la información de sus clientes en servidores físicos dentro de China, los cuales quedan automáticamente bajo el alcance de la Ley de Inteligencia Nacional del 2017. Estas multinacionales operan bajo la amenaza constante del boicot estatal. Si una marca cuestiona la retórica del régimen, puede desaparecer de las plataformas digitales y mapas en cuestión de horas. Ahora vamos a traer esa realidad a nuestra casa, el megapuerto de Chancay. Este terminal no es solo una gran obra de ingeniería, es un activo estratégico operado por COSCO Shipping, una empresa estatal china. Tenemos que ser claros, bajo el marco legal que acabamos de describir, COSCO no es una entidad comercial autónoma, sino un brazo ejecutor del Estado chino, vale decir, del Partido Comunista Chino. Esto implica que toda la data logística, el movimiento de carga, los manifiestos de exportación, los manifiestos de importación y la avanzada tecnología de vigilancia instalada en el puerto son, por definición legal, propiedad informativa de la inteligencia de Pekín. El riesgo para el Perú es multidimensional.
al haberle otorgado exclusividad operativa y ante la falta de una supervisión robusta por parte de organismos como Citran, estamos entregando el control del principal hub del Pacífico a una entidad que, nuevamente digo, por ley debe priorizar la seguridad nacional de China por sobre todas, incluidas las peruanas. Estamos hablando de infraestructura crítica de uso dual. Lo que hoy se presenta como un puerto comercial, bajo la doctrina de fusión cívico-militar, puede convertirse mañana en una plataforma de soporte logístico o de inteligencia para los intereses geopolíticos de una potencia extranjera de características totalitarias. En la China de hoy no existe el libre mercado tal como lo conocemos en Occidente. Existe una estructura corporativa que sirve a un solo jefe, el Partido Comunista. Y hoy esa estructura tiene las llaves de nuestra principal puerta al mundo. La pregunta que debemos hacernos, por consiguiente, es ¿a qué precio estamos vendiendo nuestra soberanía logística? 7:20. En el Perú, la minería puede y debe ser una oportunidad para todos, estimados amigos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal, sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportarle al desarrollo de nuestro país. ¿Quieres ser parte de este cambio? Escribe a incorporaciones@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Tenemos que más de 50 organizaciones de América Latina, América del Norte y Europa presentaron una declaración conjunta a la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, exigiendo medidas urgentes para mejorar la conservación y gestión de la pesquería de calamar gigante en alta mar y controlar la flota pesquera de aguas distantes de China. Es decir, se unen para pedir que se contenga la flota pesquera de calamar sin restricciones de China. La depredación, que nosotros fuimos los primeros en denunciar en este programa hace varios años ya, ¿no? La declaración conjunta fue firmada por 17 organizaciones de pesca artesanal de Chile, Ecuador, México y Perú. Entre ellas la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal, la Zona Pescal, cuyos representantes han hablado con nosotros varias veces aquí en edición especial, la Coordinadora Nacional de Calamar de Chile y la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal de Santa Rosa del Ecuador. También firmaron 21 empresas y gremios empresariales encargados del procesamiento y la exportación de calamar gigante en Chile y Perú, como la Asociación Gremial de Plantas Procesadoras de Pescado de Chile y la Cámara Peruana de Calamar Gigante, la CAPECAL. 20 organizaciones adicionalmente de la sociedad civil, entre ellas la Fundación para la Justicia Ambiental, Oceana, The Pew Charitable Trust y la Fundación Innovaciones para la Acción Oceánica. Como podrán ustedes constatar, estimados amigos, no estamos hablando de un temita aislado, con un actor que invirtió y ahora tenemos una disputa contractual, no. Estamos hablando de un problema que ya afecta a la región, afecta a varios países, porque los chinos no son fanáticos de respetar las normas de los países. Ellos vienen a imponerse y a ver cómo le sacan justamente la vuelta a la norma. Esta noche vamos a mostrar un gráfico que tiene que ver con reportes de cómo se han datos satelitales, debería decir, que revelan aparentes irregularidades, aparentes por ser bien benévolo con el término, ¿no? Irregularidades en flotas calamareras de aguas distantes, lo tienen ustedes ahí. Qué coincidencia que todas las embarcaciones son embarcaciones de procedencia china. Todas. A la derecha tienen los nombres, ¿no? Y sus identificaciones. Barcos que presentaron velocidades de pesca en aguas jurisdiccionales del Perú. Barcos que presentaron velocidades de deriva en aguas jurisdiccionales de Perú. Barcos que interrumpieron su señal AIS en aguas jurisdiccionales del Perú. Arribó a Perú, pero su señal AIS indica que estuvo en la Antártida. Interrupción de señal AIS previo o post arribo a Perú, lo cual no permite monitorear antes de su arribo o después. Es decir, no les da la gana de cumplir. Depredan el mar, ignoran las normas, incumplen las leyes, estafan a nuestros empresarios, quieren que nadie los fiscalice, los que verdaderamente cuentan, ¿no? Porque no me van a decir ahora que la fiscalización la hace la de Irandro o aduanas, pues hermano. No, ahí tienen que entrar los Citran. Y eso se tiene que revertir. O sea que la gente
ha comenzado en el tiempo a llegar a la acertada y correcta conclusión de que no estábamos locos cuando alertábamos de los peligros de abrirnos de piernas, por decirlo de un modo coloquial, con los chinos, tan fácilmente. Más fácil de lo que una visitadora de palacio consigue chamba, reuniéndose con Gerí. Que no estábamos tan locos desde el 2021 en donde denunciábamos a dónde podía conducir esto. Que no estábamos tan locos cuando hablamos de la depredación del mar. Y que no estamos tan locos con los riesgos potenciales que conlleva el puerto de Chancay con las condiciones tales y como están en este momento. No estábamos ni estamos locos. Son las 7:25. ¿Tenemos SIT? ¿Tenemos SIT? Ok. Bueno, otra cosa que quería comentar, estimados amigos, porque yo quiero ilustrarlos acá. Ustedes sacarán sus propias conclusiones, al fin y al cabo yo acá hago mi chamba. Ustedes procesan y llegan a su propia conclusión. Yo acá no estoy para decirle a nadie lo que tiene que pensar. Pero otra cosa que quería hablar, y a un análisis que quiero darles. La influencia de la República Popular China en el Perú ya evolucionó. O sea, ha evolucionado hacia una estrategia de captura del Estado. Y quiero comentar un artículo muy importante que yo considero que deberían de leer, del investigador Evan Ellis. Según él, Evan Ellis es del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Beijing utiliza el peso de sus empresas estatales para condicionar la soberanía nacional a través de 3 pilares críticos. El primer pilar, el dominio de la infraestructura y la energía. China ya no solo extrae minerales, hoy controla los servicios básicos de la capital. El sector eléctrico. Sabemos ya, tras la compra de Luz del Sur por China Three Gorges, por un monto de $3.600 millones, y la adquisición de Enel Distribución por China Southern Power Grid por 2.9 billones, o sea, 2.900 millones, empresas estatales chinas controlan ya el 100% de la distribución eléctrica de Lima. Ellis justamente advierte que esto otorga a Beijing un poder de presión estratégica sin precedentes sobre el centro político y económico del país. Algo que jamás debió ocurrir. Pero como estamos en la República del Perú, todo puede ocurrir. Luego tenemos el megapuerto de Chancay, liderada por COSCO Shipping Ports, como sabemos, con una inversión inicial de $1.300 millones, que en teoría debería escalar a 3.600 millones, pero aún no. Este proyecto es definido por Ellis como un enclave geopolítico, con su calado de casi 18 metros, 17.8 para ser exactos, va a permitir el atraque de los buques de carga más grandes del mundo y potencialmente de navíos de la Armada del Ejército Popular de Liberación. Y en minería, China consolida su control con proyectos masivos como Las Bambas, que es de MMG, una operación de $10.000 millones, y la ampliación de Toromocho, a manos de Chinalco, que tiene una inversión adicional de $1.300 millones, y que asegura el suministro de cobre y litio para su propia transición energética. El segundo pilar al que Ellis alude es la captura de la narrativa en los medios. Y aquí voy a referirme a unos acuerdos que nos hemos enterado existen entre algunos coleguitas y la República Popular China. El brazo más profundo de la estrategia es el control de la información para justamente neutralizar la resistencia política. Si hablamos de convenios estatales, la agencia de propaganda Xinhua, por ejemplo, mantiene acuerdos estratégicos con Editora Perú. Esto permite que el contenido redactado en Beijing se publique de forma directa y sin filtros en el diario oficial El Peruano y la agencia andina, validando la narrativa del Partido Comunista Chino con el sello del Estado peruano, que fue justamente lo que pasó cuando el embajador el año pasado, Song Yang, criticó a la prensa peruana haciendo uso del diario oficial El Peruano, justamente. Ahora nos enteramos que existe un acuerdo, ¿ya?, para permitir ese tipo de cosas, de locos, ¿eh? Y también hay influencia en prensa escrita. Se destaca la inserción de suplementos pagados como China Watch en el diario El Comercio,
y publireportajes en el diario La República. En el ámbito económico, el diario Gestión es utilizado para posicionar la idea de que la inversión china es la única vía de desarrollo y minimizar los riesgos de seguridad nacional. Ellis documenta un programa sistemático de viajes de capacitación con todos los gastos pagados a China para directivos y editores de medios con gran alcance en nuestro país como TV Perú, RPP y Radio Exitosa. Estos viajes buscan generar una deuda de gratitud, obvio, ¿no?, que deriva en autocensura al cubrir conflictos socioambientales o temas de derechos humanos. Y si nos vamos más allá, la Embajada China gestiona presencia constante en radio y televisión. Y ya la cereza on top es que canales como CGTN en español o CCTV operan las 24 horas en las parrillas de Movistar y, claro, difundiendo la visión geopolítica del Partido Comunista Chino en millones de hogares peruanos. Pero por último, ¿no?, eso. Hay un tercer pilar, que es la dependencia tecnológica y seguridad. La penetración de gigantes como Huawei y Hikvision en los sistemas de seguridad ciudadana de diversas municipalidades no es solo una transacción comercial, una comprita de equipamiento. Ellis advierte sobre el riesgo de transferencia de datos sensibles hacia servidores en China y la creación de una dependencia tecnológica difícil de revertir. En la conclusión de Evan Ellis, la red de control sobre la energía, el transporte y la información genera una asimetría de poder donde el Estado peruano pierde su capacidad real de fiscalización. Y la tesis de Ellis es clara. La opinión pública es moldeada para aceptar esta presencia como un beneficio inevitable, mientras la soberanía del país se entrega pieza por pieza, activo por activo, al control estratégico de Beijing. Y qué coincidencia enterarnos de la existencia de acuerdos, ¿no?, entre la República Popular China y ciertos coleguitas, ¿no?, y ciertos medios como los que hemos nombrado. ¿Por qué lo digo? Porque de esos medios que son tan amantes del pluralismo y de las voces tolerantes en prensa y de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, ni uno solo la semana pasada ha mencionado el intento de Costco de amordazarme a mí. Ni uno. Solo han mencionado y alzado la voz los medios a quienes públicamente agradecí acá. ¿Ustedes han visto que El Comercio publicó algo? Intento de intimidación. ¿Vieron a La República? Porque ahora todos hablan de China. Ahora mágicamente todos están pendientes de China. Es más, Semana Económica ha publicado un artículo ahora diciendo los riesgos de Chancay y todo. A todos les interesa ahora. Pero ¿quién levantó su voz la semana pasada de eso? Que no fuera La Razón, que no fuera Expreso. Si hablamos de medios tradicionales impresos, ¿no? Todo el resto que me apoyó fueron medios digitales independientes. Sin embargo, ahora todos quieren hablar de... Y nos enteramos que tenían, pues, los coleguitas un entendimiento, ¿no? Un entendimiento bilateral, porque ellos son muy avanzados, ¿no? Son ellos. 7:32. Cuando quieres cambiar dólares desde cualquier lugar, solo necesitas tu celular o tu computadora. Dollar House es una casa de cambio 100% online, segura y registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros. Cuenta con el mejor tipo de cambio del mercado para empresas y personas naturales. Operaciones rápidas y la seriedad que todos buscamos. La cambian ya más de 18,000 empresas que confían en ellos. Cambia tú también y empieza a ganar con su tipo de cambio. Ingresa tu código Diego para ingresar a sorteos mensuales. Pagamos más, cobramos menos. Dollar House. Bien, está conmigo el señor Alfonso Miranda, que en su momento fuera ministro de la Producción. Bienvenido. Buenas noches, Diego. Qué gusto estar en tu programa y felicitarte por esta permanente lucha que tienes por la libertad y por los valores. Bien, muchas gracias. Lo primero es saber si te sorprendió la carta que nos mandó Costco. Mira, yo tengo que lamentar que uno de los países que tienen el comercio internacional más grande y que tiene el derecho de aspirar a ser una potencia mundial haya actuado en una empresa que representa a su Estado, porque es una empresa estatal. De esa manera, Diego, y quiero aprovechar para solidarizarme contigo, porque has estado muy firme y muy claro, y por decir la verdad,
como corresponde decirla, nadie puede tener miedo y has dado un ejemplo de valor en estos días. Muchas gracias. Lo valoramos mucho, Alfonso. De cara a lo que quiero que me expliques de la información de la entrevista en sí, lo primero es esta declaración regional que ha llamado la atención, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, fíjate, estamos en el día 2 de marzo iniciando la reunión ordinaria anual del Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, que regula la actividad y la pesquería de recursos como el jurel y la pota. En el caso que nos congrega, estamos hablando de la pota, que es un recurso transzonal que se pesca en las zonas de los países, en los dominios marítimos de los países y en aguas internacionales. Pero mientras en Perú y en Chile, Diego, que se pesca esto a través de la pesca artesanal, una por una las potas, en aguas internacionales se pescan con grandes máquinas, con potentes reflectores, y mientras los pescadores artesanales peruanos tienen temporadas de pesca, tienen vedas, tienen una serie de regulaciones, en aguas internacionales se pesca sin ninguna regulación. No tienen cuotas, no tienen temporadas de pesca, no tienen controles prácticamente de los trasbordos, tienen muy pocos observadores a bordo, se subreporta la pesca, hay una falta absoluta de transparencia, contrario a todo lo que se pregona a nivel mundial para una pesca sostenible y responsable. Hay para esta reunión 9 propuestas para calamares, que vamos a detallar si quieres tú después. Pero es muy importante que el mundo lo sepa y que el Perú, Chile y Ecuador, que son los países ribereños del Pacífico Sur, estén atentos. Pero también, Diego, que Estados Unidos, que tanto ha manifestado su preocupación por la seguridad en aguas internacionales, por evitar la pesca depredatoria, también pase del discurso a la acción, porque ellos han formado parte de esta organización que tiene ya 14 años y sin embargo hasta ahora no se ha regulado en absoluto el calamar gigante. ¿Estados Unidos es firmante? Estados Unidos es firmante y miembro pleno de esta organización, y como en todas las organizaciones internacionales tiene un liderazgo que debe ponerlo pues ahora al servicio exclusivamente de la sostenibilidad de la pesquería. Es la pesca, la que estás describiendo, es una actividad riesgosa, ¿no? Efectivamente, aleatoria y riesgosa. Ok, entonces en estas embarcaciones que estamos describiendo, ¿de dónde proviene la gente que opera? ¿Del camino o vienen de China? No, son pescadores que ellos embarcan en China o en algunos otros puertos y que son llevados muchas veces también en otras embarcaciones. Precisamente, parte de las normas propuestas es una que regula el trabajo a bordo de estas embarcaciones. Se ha denunciado, esto es público y notorio, que han reclutado trabajadores de Indonesia, de Filipinas y algunos chinos que han denunciado internacionalmente abusos laborales, violaciones de derechos humanos y que permanecen a veces 6, 9 meses, un año. Simplemente lo que tienen que hacer es cumplir las normas internacionales, porque si no, además de ser un crimen, el abuso de los trabajadores, es una competencia desleal con quienes sí cumplen las normas, como los pescadores artesanales del Perú. ¿Quién ha hecho esos reportes de situaciones de trabajo? Numerosas organizaciones internacionales, por ejemplo EJF, que es una organización internacional que denuncia estos casos, pero además lo hace muy documentadamente. Y diferentes organizaciones como Pew, por ejemplo, que es otra organización internacional, han denunciado con documentos, con testimonios, con nombres de embarcaciones. Esto es un hecho evidente. Yo quiero pensar, digamos, de buena fe, que si se ponen estas regulaciones, China, que también le va a convenir, se ordenen, porque simplemente lo que se quiere es que participe, pero como corresponde, no con una cancha dispareja contra nosotros, ¿no? Se ha entrevistado a un grupo de 6 o 7 pescadores peruanos que han denunciado maltratos en embarcaciones chinas. ¿Sabes algo de eso? Sí, claro. Han denunciado que no se han cumplido con sus contratos, que no se les dejaba bajar, que se les retenían los documentos, que se les sometía a maltratos a bordo. Yo creo que ese es un tema que debería... Ahora, eso es reciente. Ahora es en los últimos meses, efectivamente. Entonces, por otra parte, creo que también es importante, Diego, conocer lo siguiente. Perú pescaba más del 50% de los calamares en el Pacífico Sur. Recordemos que la pota, el calamar gigante, es el calamar más grande, la población de calamares más grande del mundo.
China pescaba aproximadamente 100.000 toneladas y Perú pescaba más de 500.000 toneladas. Sin embargo, como esta pesca ha ido creciendo desorganizadamente y sin ninguna regulación, hoy día China ya pesca más que Perú. De 100.000 toneladas ha pasado a pescar más de 500 o 600.000 toneladas en algunos años. Tú comprendes que la oferta y la demanda es una ley que no se puede derogar con palabras ni con gritos. Bueno, el año pasado una pesquería que estaba acostumbrada a recibir 1 millón de toneladas en el mundo, ha recibido 1.700.000 toneladas precisamente por esa falta de regulación en su pesquería. Como comprendes, los pescadores artesanales peruanos han visto caerse sus ingresos porque el precio ha caído a menos de la mitad de lo que estaba en el año 2024. Entonces, todo esto hace pensar que lo maduro, lo sostenible, es que la pesquería del calamar gigante sea regulada. China se ha acostumbrado a trabajar sin ninguna regulación. Lamentablemente también no han presentado ninguna propuesta para regular los calamares. Las 9 propuestas se han presentado, 3 por el Perú, 3 por Ecuador, 2 por Estados Unidos, 1 por la Unión Europea y 1 por Corea. Esa es regulación fuera de las 200 millas. Fuera de las 200 millas en aguas internacionales, pero que tiene que haber, y todo el derecho internacional del mar lo señala, la pesca en alta mar tiene que ser compatible con la de los países ribereños, porque es una población transzonal que efectivamente tiene pues una interrelación. O sea que ese incremento entre lo que pescaba y ahora pesca pota China es de manera ilegal. No, no es de manera ilegal, es de manera legal, pero por no haberlo regulado. Si se hubiera regulado, si se hubiera reglamentado en su momento, seguramente que se hubiera fijado un tope de captura menor que lo que hoy día está capturando China. Y si lo dejamos, el día de mañana vamos a encontrarnos con que China pesca 1 millón de toneladas de calamar gigante en el Pacífico Sur, lo cual no es lo sostenible. Ahora, es que estos datos satelitales que tenemos y que los hemos mostrado, yo me he acordado de lo que nos comentaste hace ya un buen tiempo, del aparato que no querían prender para que no se les rastree. ¿Eso es el AIS? Sí, correcto. Si lo puedes poner en pantalla, Julio, por favor, el recuadro. Y el tema concreto que denunciamos en ese momento y que tú fuiste uno de los pocos medios que en ese momento se atrevía a hablar de esa materia que era tabú en algunos otros medios, era que estas embarcaciones entraban a puertos peruanos sin el dispositivo satelital que mandaba la norma que debían tener para ser detectados y que tenía que ser compatible con el del Ministerio de la Producción y con el de la Marina de Guerra. Y como pueden ver ahí, había muchos casos en los que entraban a velocidades de pesca dentro del dominio marítimo peruano. Se detectaba por estos aparatos AIS. En otros casos falseaban la información. Habían otros casos en que 2 embarcaciones tenían el mismo dispositivo satelital, o que una embarcación tenía 2 señales satelitales. Hubo un caso ya escandaloso que decían que estaba en la Antártida y estaba en puerto peruano. Como hubo todas esas evidencias, se hizo más clara la necesidad de poner este dispositivo de control peruano para poder tener transparencia en la pesca de estas embarcaciones. En cuanto esta norma se reactivó, gracias al esfuerzo que hizo Calamazur, la pesca artesanal, la industria, programas como el tuyo, dejaron de entrar a puerto peruano. Prefieren ahora entrar a puerto chileno y están generando grandes problemas con la pesca artesanal chilena. ¿No? Hay tensión. Hay una gran tensión porque han entrado más de 150 embarcaciones y no hay que ser ingenuos en estas cosas, Diego. Acabamos de ver noticias que están utilizando, por ejemplo, 2.000 embarcaciones chinas que están haciendo ya formaciones estratégicas como preparándose para un conflicto en la zona del sur del mar de China. Y esto es evidente. China tiene una visión distinta a la que tiene Occidente. Para ellos las embarcaciones ocupan todos los mares del mundo, pero no tienen solamente la visión de autosostenerse, sino tienen una visión geopolítica, estratégica, que bueno, si la quieren tener, que la tengan, pero no podemos mirar pasivamente lo que está ocurriendo y no defender la soberanía de nuestros países, la integridad de nuestros recursos y la sostenibilidad de nuestra pesca. Yo he dicho en mi editorial por qué considero yo que Chancay no quiere que Ocitran fiscalice. ¿Tú por qué consideras que no quiere que entre Ocitran ahí? Bueno, evidentemente
el caso de Ocitrán, como el caso que yo te menciono, es evidente que no se quiere tener transparencia y solamente tiene temor el que debe mucho, ¿no es cierto? O sea, solamente el que sabe que no está actuando dentro de los límites que las normas, que las leyes, que lo correcto definen, tiene ese deseo de esconder su actividad, porque cuando yo me porto bien no tengo ningún inconveniente de ser absolutamente transparente y que todo el mundo pueda acceder a la información y que me puedan fiscalizar las entidades correspondientes. Y me llama la atención que un vicealmirante en situación de retiro, Gonzalo Ríos, sea ahora el gerente general de Costco y que esté avalando, porque acá hay implicancias de soberanía, de defensa, de inteligencia, de seguridad. O sea, la verdad me llama la... Yo creo que en ese caso, como en cualquier otro, urge que los peruanos tengamos claro que primero es el Perú. Así es. Ahora, hablemos un poco de la campaña y de que estás colaborando con Rafael. Nos hemos enterado, te presentó la noche del jueves como parte de su equipo técnico. Correcto. ¿Él tiene claro esto, en tu opinión? Absolutamente. Él tiene absolutamente claro. Es más, uno de los primeros puntos que anunció cuando se tocó en su presentación el plan de gobierno es que él dijo, vamos a expulsar a las embarcaciones extranjeras del Perú, con lo cual lo que estaba mandando es un mensaje político, ¿no es cierto? O sea, lo que quiso decir es, no vamos a permitir que invadan el mar peruano embarcaciones extranjeras, no vamos a permitir que entren a puertos sin todos los controles, no vamos a permitir que depreden y compitan deslealmente con la pesca artesanal. Ese es el primer punto que él mencionó, de los muchos que mencionó dentro del programa de la pesca para Renovación Popular. ¿Nos puedes comentar algunas de las propuestas que le estás planteando a él? Por ejemplo, y son propuestas que él ha asumido, que hemos asumido en el programa de renovación, es darle una prioridad fundamental a la acuicultura, Diego. Fíjate, Perú exporta a duras penas 400 millones de dólares en acuicultura, cuando nuestros países vecinos, Ecuador, al que miramos por encima del hombro como que fuera un país muy pequeño y con un mar muy reducido, exporta 8.000 millones de dólares en acuicultura, 20 veces más que el Perú. Y Chile, 7.000 millones de dólares. Entonces, increíble. Y todos hablan y enuncian que quieren apoyar la acuicultura. Bueno, en el programa de Renovación Popular está el apoyar de verdad la acuicultura, dar los beneficios, pero no solo para las grandes empresas acuícolas, sino también para el pequeño acuicultor, para el campesino que pueda hacerlo como complemento de su actividad de minifundio, de su actividad agraria. Colaborará de esa manera con la seguridad alimentaria de su población y, por supuesto, con sus ingresos económicos. Otra de las cosas que también mencionó en esa noche Rafael López Aliaga es en la necesidad de renovar los desembarcaderos pesqueros artesanales, Diego. Perú tiene desembarcaderos pesqueros con una concepción de hace más de 60 años, donde no se le da ningún valor a la pesca del pescador artesanal y donde no se contribuye en absoluto en su mejora. Bueno, se va a redimensionar, se va a cambiar el concepto para que sean puntos donde efectivamente se le agregue valor a la pesca. O sea, como una suerte de astillero. Como una suerte de complejo en el que haya capacitación, haya servicios, haya procesamiento, haya almacenamiento, en fin, todo lo que hoy día en los países desarrollados tiene un desembarcadero y no es apenas un punto de desembarque como existe actualmente en todo el litoral del Perú. Y ese es otro de los puntos que él mencionó. En fin, podríamos un día hablar expresamente de este programa que es muy ambicioso. Lo que él ha presentado es un resumen de las principales medidas, pero yo estoy seguro que el Perú necesita esto y en muy poco tiempo, Diego, en ese periodo de 5 años, podríamos más que duplicar los ingresos que tiene importante. Perú en pesca y en acuicultura, y sobre todo en generar más empleo, porque es un empleo descentralizado, un alto nivel de empleo femenino, y además Rafael también tiene las cosas claras en que se comienzan a hacer las cosas el primer día. No se va a aprender a los ministerios, no se va a aprender al sector público, sino se va a ejecutar cosas desde el primer día de la función. ¿Cuánto cuesta hacer, si hablamos de los pequeños, que dabas el ejemplo, cuánto cuesta poner en marcha un pequeño proyecto de acuicultura? Un pequeño proyecto de acuicultura puede costar 50.000 soles.
Ah, 50.000, pero, Sí. pero es más de lo que yo pensé. Yo pensé que de repente algo menos. Pero lo que pasa es que estamos hablando de algo de infraestructura, estamos hablando de capacitación, estamos hablando de semillas, ¿no es cierto? ¿Y a cuántos ocupas ahí? Ocupo a un valle, por ejemplo, ¿no es cierto? Ocupa a todos los campesinos que están presentes en ese valle, Ok. ¿no? Que son muchos Eso se minifundios. considera pequeño, pero abarca gente. Abarca muchísima gente, Ok. claro. Eso habría que ver la manera. ¿Cuál es el gran reto? O sea, este es uno de los retos, obviamente, primero, ¿no? Pero El gran reto, yo lo defino de esta manera. Primero, la pesca tiene que ser el eje principal, Diego, para resolver los problemas de inseguridad alimentaria que padece la mitad de la población del Perú. Ojo, que esto es una cosa que muchas veces no la decimos, pero la mitad de la población del Perú tiene inseguridad alimentaria. Quiere decir que una comida al día se la tienen que saltear o que no tienen a veces ni siquiera lo básico para poder darle las 3 comidas a su familia. La mitad de la población, 16 millones de personas. La pesca podría ser el eje principal para combatir la anemia, 42%, casi 1 de cada 2 niños del Perú tienen anemia, en algunas zonas es el 70 o 75%, para combatir la desnutrición crónica infantil, que va más allá del 12%, y para combatir el sobrepeso, que es otra de las cosas de las que no se habla, pero que también afecta enormemente a una gran parte de la población del Perú, se habla más de la tercera parte. claro, un tema perfectamente válido. Aparte. Tenemos la mejor proteína del mundo, somos los dueños de la mejor proteína del mundo porque tenemos anchoveta, pota, jurel, caballa, bonito, atún, perico, conchas de abanico, langostinos y puedo seguir enumerando recursos que tiene el Perú. Y eso nadie lo ha dicho. Bueno, sí lo ha dicho Rafael López Aliaga, la pesca va a ser un eje fundamental para la seguridad alimentaria. O sea, combinas los omega 3, los omega y la palta hash que exportamos y ponemos en la palta. tenemos a los niños mejor nutridos del Perú y para eso falta una decisión del Estado, una decisión del gobernante, que sí la tiene Rafael López Aliaga y a mí me consta. Bueno, a Rafael también le voy a sugerir que haga la dieta. Bueno, porque a Rafael hay que bajarlo también un poco. Vamos a comenzar dando el ejemplo. De peso, así es. Comete por casa. Te doy la última palabra por si consideras que falta algo. No, yo quiero simplemente repetir, Diego, que el Perú, el gobierno del Perú, que es el representante, ¿no? el gobierno del Perú, que es el representante en esta organización regional, tiene la posibilidad no solo de participar y no oponerse a las medidas, sino de ser el que lidere. Perú es el primer interesado en que el calamar gigante se proteja. Así que yo espero, el señor ministro de la Producción nos ha dicho que van a apoyar estas medidas, así que espero... ¿Cuándo es? El 2 de marzo del próximo año en Ciudad de Panamá. Yo te estaré informando ¿Del si tú... próximo año? No, el del próximo mes. Ya, del próximo mes. Sí. O sea, una lástima porque todo parece indicar que va a ser censurado, Geri, ¿no? Pero vamos a estar... este es un tema que sí hay que... Vamos a estar ahí y te estaré informando Sí, para que informes por tú favor. también a tus, Claro que sí. a tus seguidores, Diego. Informarnos. Y nuevamente felicitaciones por el valor y por la firmeza con la que defiendes los intereses del Perú. Muchas gracias a ti, Alfonso, por estar acá. 7:52, seguimos. Acá solemos decir las cosas como son, sin vueltas. Y cuando se trata de jugar, también debería ser así. Por eso te recomiendo Olimpo.bet, donde juegas con reglas claras, como debe ser. Además, si te registras ahora, recibes 40 soles sin rollover para que empieces a ganar y cobrar como un rayo. Ya lo sabes, Olimpo.bet. Reglas claras y juego responsable. Bien, amigos, seguimos. Teníamos números de encuesta que no he podido reportar. ¿Qué tal potencial, no? Increíble el potencial que tenemos acá. Que hace falta un gobierno con los pantalones bien puestos y con las ideas claras, que no se case con nadie y que con medidas radicales, ¿no? Una cosa radical sería bueno. ¿Viste ese debate entre no sé quién fue, no sé quién fue, pero era Gino Costa el otro, que resulta que estaba preocupado por el trato que recibían los internos? Los sicarios, los extorsionadores, los violadores, decía que no podías tratarlo como si fuera, ¿qué cosa decía? Un animal, ¿no? Un animal. Una cosa de loco. Ya. A lo que hemos llegado. Vamos con el número de la aprobación presidencial y números que nos ha hecho llegar CIT.
Perú Opinión y Mercado. Solo 26.5% de la ciudadanía apoya la gestión del presidente actual, mientras que la desaprobación suya sube a 64.3%, de acuerdo a la última encuesta de CID Nacional Urbano Rural. Ha sido realizada entre los días 5 y 9 de febrero obviamente, este año, ¿no? Sigue bajando, va fuerte. José Manuel Saavedra, ha dicho lo siguiente: la encuesta muestra que la popularidad de José Gerí sigue en caída, de manera progresiva y sistemática. Estas cifras se explican por el tema de la inseguridad ciudadana, pues no hay resultados en la lucha contra el sicariato y la extorsión. A ello se suman los casos del Chifa Gate y el de las señoritas que visitan Palacio de Gobierno, que afectan la imagen presidencial. No, yo creo que más bien es al revés. Esta caída en picada reciente es justamente por el Chifa Gate, porque de la inseguridad ciudadana no ha habido mayor cambio. O sea, inclusive la gente ya se ha acostumbrado a que vivimos en un estado de sálvese quien pueda, ¿no? La mayoría de veces. Su caída ha sido constante desde noviembre pasado. La impopularidad del presidente es mayor en hombres, que reúne a 67.2%, que en mujeres, 61.5%. 73.1% de encuestados cree que el presidente Gerí favoreció a personas cercanas tras visitas a Palacio de Gobierno. Según el estudio, este es el porcentaje que opina que existió favorecimiento. 13.9% consideró que el presidente no favoreció a esas personas cercanas. Ante la pregunta, ¿la seguridad ciudadana influirá en su decisión de voto en las elecciones generales 2026? 76.6% de los encuestados considera que la seguridad ciudadana influirá en su decisión de voto. Ya, si no influye la situación de seguridad, quiere decir que de repente no vives acá. Me parece que 100% debería ser. Respecto a la intención de voto, con miras a las elecciones generales. Oye, menos de 8 semanas, ¿ah? Deja tu like, ¿ah? Si no has dejado tu like, deja tu like. ¿Cuántos likes hay, Julio? Ahorita abro. A veces me olvido de pedir y Julio me está diciendo, recuerda tu like. Menos de 8 semanas para votar. Me parece de loco. Y hay un artículo, antes de leer las cifras de intención de voto, me las tienes en pantalla, un artículo de Gabriel Daly, que es gerente general de Confiep en El Comercio Hoy, que dice que se llama, creo, la campaña No Calienta. Y no calienta. No hay en la calle colectivos, flyers, volantes. No me van a decir, ya lo he comentado, que todo está en redes, porque nadie se cree eso. No es todo en redes. Hay una letargia, hay muy poca participación de calle, ¿no? Cuando uno va. Muñequitos disfrazados, etcétera, ni carteles, ni pancartas, ni se diga, no, casi no hay. Habrán uno que otro, pero no se respira. No se respira. Eso. Y por ninguno, no me van a decir por este sí, por el otro no. Por ninguno, por ningún movimiento, por ningún candidato, por nadie. No se respira la contienda electoral todavía. Ahora, respecto a la intención de voto, Rafael López Aliaga sigue encabezando las preferencias con 15.3% según CID. Recalco según CID porque hay otras que varían en sus porcentajes, ¿no? Keiko Fujimori le sigue, Fuerza Popular 8%. César Acuña, Alianza para el Progreso, registra 6.1%. Alfonso López Chao, 6%. Carlos Álvarez, 5%. En la intención de voto, José Lunes Gálvez también está luego con 3%, George Forsyth 2.5%. Los candidatos que siguen son Mario Vizcarra 2.3%, Rafael Belaúnde 1.9%, Paul Jaimes 1.8%, Enrique Valderrama del Partido Aprista 1.7%, Ricardo Belmont, que ha dicho que si no gana se va. Se va definitivamente del Perú. Carlos Spassi, creo, tiene 1.5%, Wolfgang Grosso 1.1%, Roberto Quiabra 1.1%, Johnny Lescano 1.1% y otros 9.3%,
15.5% respondieron que no votaría por ninguno, 13.3% no sabe, no opina, y 2.2% que votarían en blanco o viciado. Blanco o viciado. Bueno, no sé qué opinarán ustedes, pero lo que sí les puedo decir yo es que no siento que haya calentado, que haya tomado cuerpo. Otra cosa, también es cierto que no ha habido ningún cotejo de ideas, ¿no? O sea, no ha habido ningún debate, todavía son entrevistas aisladas. Pero, o sea, yo siento que no ha calentado todavía. Me preocupa. Me preocupa tremendamente sentir eso. La verdad. Renovación Popular lidera la intención de voto al Senado Nacional. Voy a estar hablando esta semana, probablemente mañana o el miércoles. Estoy preparando un análisis para ustedes para que comprendan las diferencias entre la Cámara Baja y la Alta, el diputado y el senador, porque no cumplen las mismas funciones. Entonces hay que tener claro, porque si te está diciendo que voy a proponer tal y tal ley y eres senador, entonces por más de que sí tiene iniciativa legislativa, es una cámara revisora, es una cámara nombradora de altos cargos de la nación, excepto en la ley de presupuesto donde sí hay votación conjunta. O sea, las dos tienen que definir. Estoy terminando un análisis para ustedes y se los compartiré para que no te engañen, ¿no? Para que, así como termé el análisis respecto a los impuestos que se pagan verdaderamente para las pymes acá, para que no te engañen, sino que todo el mundo paga 30%, como dijo no me acuerdo quién en una entrevista. Bueno, si hablamos del Senado, Renovación está encabezando la intención de voto con 9.4%, le sigue Fuerza Popular 6.3%, Ahora Nación 4.6%, más atrás se ubican Alianza para el Progreso 4%, Avanza País 3.2% y País para Todos 2.9%. Es decir, yo si tuviera que decir, o sea, predecir, ¿no? Los dos que están primeros acá yo creo que van a pasar la valla electoral. Me la juego con eso. O sea, Fuerza Popular y Renovación, diría que para mí es casi seguro que pasen la valla electoral. Bien, son las 8:01. Julio, ¿cómo vamos? Ok, ya no tengo más. Ok. Son las 8:02. No sé qué opinarán ustedes. Dejen sus comentarios y los voy a ir leyendo. Saludos a todos los que se están conectando a la transmisión. Tengo que hacer mención. Abastece tu negocio con agua Iglú. Tú y tu equipo merecen hidratarse bien mientras trabajan y para ello, Iglú te invita a escoger de agua en botella, caja o bidón. Haz tu pedido rápido al 998-197-138. Y además, su nueva presentación de hielo la encuentras en Tambo y Oxxo. Síguelos en redes sociales como Hielos y Agua Iglú. Te recuerdo siempre que Iglú refresca tu vida. Seguimos. Le hemos extendido la invitación al candidato al Senado, justamente por Renovación Popular, César Alfredo Viñolo. Bienvenido. Querido Diego, ¿cómo estás? Mi solidaridad contigo, que te consta desde un inicio. Desde un inicio. Porque sí. Peruanos como tú necesita el país. Gracias. Bueno. Un abrazo fuerte, gracias. Más que amigo. Ojalá otros coleguitas fueran así. Pero ahora ya sabemos. Se necesita quién es quién. Que hay ciertos acuerdos de colaboración, habrás visto, ¿no? Entre sí. China y ciertos medios de comunicación. Pero gracias, te agradecí ese día y te vuelvo a agradecer. Lo primero que quiero obtener es que nos puedas hacer una radiografía de lo que estás viendo. Mañana se va a votar la censura, es probable que sea censurado. Pero ¿cuál es la radiografía que haces del país, del momento político que vivimos? Realmente, en el caso de Gerí, el cargo de presidente de la República le quedó demasiado grande. Es una pena que haya malogrado la posibilidad que tuvo. Y no es cuestión de inmadurez o no inmadurez, es cuestión de moral, de ética, de principios. El cargo de presidente de la República se respeta y se honra, pero llevar a señoritas que vayan a trabajar a las 5 de la tarde y se retiren el día siguiente, más lo dicho en la entrevista de ayer con Milagros Leiva, simplemente él solito acabó su tumba. Inaceptable. Decir que contrató
de manera personal y le pagaba de su bolsillo a una señorita que la conocía porque no se daba abasto con los 7 empleados que tenía en el Congreso, ¿eso puede ser, con todo respeto, creíble? No. Eso no es creíble, como tampoco es creíble la cantidad de señoritas que han concurrido a Palacio de Gobierno y que posteriormente han conseguido un trabajo que en su vida lo iban a conseguir con la cantidad de dinero que están ganando. Y realmente es una pena. Pero también viene un problema mayúsculo. Se habla de vacancia y se habla de censura. Mañana no sabemos qué pueda pasar en el Congreso, pero hay derecho que al tan corto tiempo de un proceso electoral se cambie de presidente de la República, se caiga todo un gabinete, se nombre un nuevo gabinete. El voto de confianza del nuevo gabinete tiene que ser dentro de 30 días de acuerdo al marco constitucional. Es decir, la segunda quincena de marzo tendríamos el voto de confianza para un nuevo gabinete y a los 20 o 30 días un proceso electoral. ¿No era lo más dable, lo lógico, mantenerlo a Gerí hasta el 28 de julio y a partir del 29 que acompaña a Toledo, a Humala y a Castillo en Barbadillo? Porque hay ilícitos. A mí particularmente, Gerí no me representa. Es una vergüenza nacional. Y peor con lo que ha dicho el día de ayer. Yo no entiendo, ¿para qué tiene tantos asesores? O estas señoritas de asesoras no pudieron decirle cómo vas a ir al Canal 5 si el día martes va a haber esto en el Congreso. Ha ido el día de ayer al Canal 5 para tratar de defenderse y no podía defender lo indefendible. Y se ha caído. Y la serie de versiones que han ido variando, ¿no? Empecemos con lo del Chifa. Ni tú ni yo, por la trayectoria que tenemos, hemos visto jamás a un presidente de la República con una capucha entrar a un Chifa. ¿Eso puede ser posible? Ese solo hecho ya está deshonrando la investidura presidencial. Y después todo lo posterior que ha venido, que me reúno con el chino para verlo el día de la confraternidad peruano-china, puro cuento, puro engaño, pura mentira. Cuento chino. Cuento chino. Ahora, tienes una diferencia ahí con tu partido, con la posición de tu partido. Eso es me cierto. parece interesante. Mi posición, que quede claro, no es que esté en contra de Rafael López Aliaga ni que esté en contra de Renovación Popular. Tú me conoces, Diego. Yo tengo un principio, valores y, mira, sigo el ejemplo de mi padre. Para mí es blanco o es negro. Yo no estoy de acuerdo que Gerí sea vacado o sea censurado el día de mañana. Gerí a partir del 29 de julio pasará a Barbadillo. Es lo único que te puedo decir. Ahora, eso origina un choque con Renovación Popular, pero es mi posición. Yo no puedo ir contra mis principios, contra mi moral, contra mi dignidad, y digo las cosas como son, les guste o no les guste. Me parece bien que en todo caso marques distancia con eso, porque yo tampoco estoy de acuerdo con que se le saque, y me parece muy... pero tampoco estoy de acuerdo con que ciertas agrupaciones ahora se hagan los interesados por el país cuando sí votaron para sacar a Dina Boluarte 130. El Congreso, particularmente a mí, no me representa. Okay. Este Congreso que hemos tenido es el peor Congreso de toda la historia republicana, porque ahí había un contubernio entre Fuerza Popular y Alianza para el Progreso para que Dina se mantenga. Y simplemente de la noche a la mañana le cerraban el caño a Dina y la sacaron. Y ahora quieren hacer lo mismo con Gerí, todas las izquierdas. Ahora, políticamente, ¿a quién le conviene todo esto? Si las izquierdas, por las encuestas que usted ha demostrado ahí, ni siquiera llegan al 8%, ni al 5%, ni juntando todas las izquierdas, llegan al 5%. ¿A quién le conviene que se caiga Gerí? ¿Y qué pasaría si el nuevo presidente dilata el proceso electoral? Hay gente que ha hablado de eso, patearlo, de alguna manera, encontrar... ¿Y quién se va a beneficiar? Tú estás viendo en las encuestas que está Renovación Popular y está Fuerza Popular. Ya. ¿A quién le conviene? A las izquierdas que se van a agrupar y dicen, nosotros sacamos a Gerí. ¿Eso es correcto? ¿Eso es dable? Quiero seguir pensando que el pueblo peruano es un pueblo inteligente y que no se deja manipular por algunos canales de televisión y por algunos periódicos. Quería preguntarte por algo de tu experiencia en el Parlamento con personajes como Osterling, con gente que has trabajado directamente. Yo trabajé con el último presidente de la Cámara de Senadores, que fue Felipe Osterling. Antes con Máximo San Román, Humberto Carranza Piedra,
Romualdo Avialle, Luis Alberto Sánchez, Armando Villanueva del Campo, cuando se le decía al Congreso de la República el Palacio Legislativo. Si tú revisas ahora los diarios o los canales de televisión o escuchas por radio, nadie habla de Palacio Legislativo, hablan de Congreso de la República. Antes era una majestad, había patricios ilustres. La calidad de Luis Alberto Sánchez, aunque sea del APRA, la calidad profesional de Luis Alberto Sánchez con lo que hay ahora, es inaudito. Las exposiciones de Felipe Osterling, de Humberto Carranza de Piedra, del mismo Romualdo Era un Avialle, honor, ¿no? Era un honor. Eran las 3 o 4 de la mañana y tú estabas con el ojo abierto escuchándolos. Decentemente vestidos con saco y corbata. Mira lo que vemos ahora. Vamos a hacer una sesión del Pleno de manera virtual. Pero eso sí, para mi semana de representación, dame la plata para irme en avión. Eso es correcto. Eso es correcto. La semana de representación tiene que desaparecer. La virtualidad tiene que desaparecer. La Comisión de Ética tiene que desaparecer. La Comisión de Asuntos Constitucionales tiene que desaparecer, porque son argollas donde tú me blindas, yo te blindo y no pasó nada. ¿Cuántos congresistas han sido desaforados al día de hoy? Ninguno, salvo el violador. Los demás. ¿Eso es correcto? ¿Eso es dable? No es burlarse de la gente por la que se votaron y lograron una curul. Entonces, esa es tu escuela. Quiero que la gente entienda, sobre todo los más jóvenes que no conocen, a duras penas yo los conozco, esa escuela parlamentaria, Sí. erudicial, que guardaba las formas y todo. Entonces, por lo que hemos visto del 95 en adelante, cada uno ha sido peor para ti. Del año 80 al 5 de abril del 92, se trataba al Congreso de la República como el Palacio Legislativo. Y había la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El señor Fujimori cerró el Congreso el 5 de abril del 92, se creó la unicameralidad, Susy Díaz se puso el 3 en el trasero y de ahí para adelante mira lo que hemos tenido. Esa es la figura concreta y discúlpame que sea tan tosco, pero gente de esa catadura moral, ilustres patricios que tuvo el Perú, ni más hemos tenido. ¿Por qué ya no es importante eso para ir al Parlamento? ¿Ah? Formarse, porque hay gente que sí lo valora. ¿En qué momento dejó de ser importante eso? O sea, tener la preparación verdadera para el cargo, para representar. Te repito, eso empezó el 5 de abril del Con el 92. 5 de abril tú dices se viene todo abajo. Se viene todo abajo, porque se crea la unicameralidad. Inclusive, recuerdo muy bien que el día viernes, antes del 5 de abril, estábamos reunidos un grupo de funcionarios y éramos 1.200 trabajadores en el Congreso de la República. Y teníamos 60 senadores y 180 diputados. O sea, 240 parlamentarios con 1.200 trabajadores. Ahora tenemos 130 congresistas con 3.700 trabajadores. ¿Eso es correcto? No. Es increíble. La oficina de prensa, que inicialmente comencé yo a trabajar en la oficina de prensa, éramos 25 personas. Ahora en la oficina de prensa hay más de 150. Y en esa oficina de prensa de aquella época se trabajaba con la Margarita. Ahora, he con la visto Composer. un par de errores de sintaxis en los comunicados de renovación. ¿Tú los estás redactando o no? Eso quiero que quede claro. Yo no tengo nada que ver con los comunicados redactados por Renovación Popular. Más aún, el día de ayer me comuniqué con Norma Yarro y le dije, estoy llano a servirlos para revisar, chequear los textos que ustedes remiten, porque particularmente hay errores de forma y de fondo. Y que tú los vivió hace poco en APEC, porque yo soy de esa escuela, justamente, que hasta el último punto, o si no te cobraban, te penalizaban, pero ahora te arman un comunicado como quien ya te manda un mensaje de texto rápido. No es correcto. No es propio, los comunicados, hasta donde yo tengo entendido, y es mi escuela, se redactan, lo revisas una vez, revisas 2 veces, lo lees en voz alta 3 veces, y en la 4ª vez recién le pones tu visto bueno para que pase. Que es lo que hago yo con mis artículos que mando expreso. Así es. Ahora, una de las cosas justamente que estás proponiendo, vamos con tus propuestas, es... Esta es una señal clara para la gente, porque aparte es una tomadura de pelo, ¿no? Que siga en alguna medida la virtualidad en las sesiones. Eso tiene que desaparecer, porque no hay derecho que los congresistas reciban su semana de representación una cantidad X de dinero y los plenos del Congreso de la República lo hagan de manera virtual.
O sea, ¿cuál es la razón? ¿Acaso sigue la pandemia del COVID? Eso ya pasó. Y acá quiero hacer un paréntesis. Cuando yo hice el encarte de APEC, en la época de Schaller, que era ministro de Relaciones Exteriores, el director del peruano dijo, vamos a chequearlo de manera virtual. ¿Perdón? ¿Cómo vas a chequear un encarte de manera virtual? Por el amor de Dios, tengo que sentarme con el diagramador. Y me sentí pena, porque yo también he escrito en el Perón en la época de Manuel Jesús Orbegoso. Fui a la sala de redacción y no había un solo periodista. Vino el diagramador que me conocía de los años 80, lo conocía de mi padre y de Manuel Jesús Orbegoso, y el diagramador se sentó conmigo, y ahí sentados en la máquina, como se deben hacer las cosas, se chequeó página por página, lo aprobé para que se haga el encarte de APEC. Y salió. Y salió el encarte de APEC. Ok. Pues, ¿cuáles dirías que son tus 2 o 3 propuestas bandera? Tus caballitos de batalla. Que desaparezca la comisión de ética. Desaparecerla. De Porque no tiene, no tiene por qué existir la comisión de ética, porque lo único que hace es blindar a los congresistas. Cualquier congresista que comete un ilícito tiene que ser denunciado automáticamente ante el Ministerio Público, desaforado, y que asuman el accesitario. Pero ¿qué cosa ahora? Se blindan. Lady Camones, que presidió la subcomisión de acusaciones constitucionales, meses para que procedan a una denuncia constitucional. No puede ser. Y lo mismo pasó con la otra señora del mismo partido, que es la de Iquitos. No me acuerdo ahorita el nombre, pero entre las dos jugaban. O sea, si no era ella, era Lady, y estuvieron así hasta el día de hoy. ¿Cuántas acusaciones? ¿Rocío Salinas será? Rocío. Salinas no era. Rocío, no sé cuántos era. Pero Rocío. Una señora de APP. De APP. Sí. Entonces, no puede ser. Y lo otro, se tiene que reducir. Torres. Rocío Torres. Lo que se tiene que reducir es la cantidad de empleados en el Congreso. Si ahora hay 3.700, imagínate tú con los 60 senadores y 180 diputados. ¿Vamos a tener 7.000 o 8.000 personas? O sea, en un escritorio se van a centrar 4 o 5. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en el Congreso de la República? ¿Cuántos en la Cámara que presidía Osterlen, cuántos asesores tenía un senador? Hasta donde yo me acuerdo era Felipe, el presidente del Senado, estaba la secretaria, la otra secretaria, yo, 2 asesores y el amanuense, 7. Todo, no había más. O sea, como ahora tiene un parlamentario, 7. Ahora, entre comillas, eso es lo que tiene un parlamentario. Pero si tú te pones a revisar las comisiones, tiene 28 personas. O sea, yo en mi despacho como senador tengo los 7, pero estoy en la comisión A, en la comisión B y en la comisión C. Ahí hay adicionales. Y ahí va sumando, y al total de cuentas, saca la cuenta, el congresista tal tiene 28 personas a su cargo. Y esas 28 personas, pensemos que los congresistas salgan, algunos van a ser reelectos, pero los que salgan van a lograr nombrar a ese personal que se va a ir quedando, y se va a ir quedando, y se va a ir quedando. Cosa que hasta el año 92 no era así. Y te digo algo más, cada 28 de julio yo era el único del funcionario que presentaba su carta de renuncia. Y Felipe me nombró de nuevo, Máximo San Román también, Humberto Carranza Piedra, Romaldo Villay, y Armando Villanueva del Campo, y Luis Alberto Sánchez. Los demás calladitos. Y el 5 de abril, toditos vayan al Colegio Militar Leoncio Prado a dar el examen. Voy a dar examen en el Colegio Militar Leoncio Prado, después de tener mención honrosa al Senado, haber fundado la Gaceta del Senado, la revista del Senado. Yo ni siquiera pude levantar el vidrio y sacar la foto de mis hijos chiquitos. Recién pude regresar al Congreso a visitar a Chevasco cuando vino mi nieta mayor y me dijo, no quiero conocer tu oficina. Y ante una deferencia de Pepe Chevasco, fui con mi hijo y mi nieta que residen fuera. Pero pucha, eso habrá sido hace 6, 7 años. Ese es. Cuando hablabas con Luis Alberto Sánchez, ¿el trato era de usted, de ambos? De ustedes. Él nunca me trató de tú, yo tampoco lo he tratado de tú. Por más de que era mucho mayor que tú. Era mucho mayor que yo, y me acuerdo que a veces nos íbamos caminando al Cordano con su secretaria y se sentaba en una mesa redonda con la secretaria a tomar la sopa. De eso me acuerdo. Pero con sus lentes gruesos. Tú en esa coyuntura ves algo de lo que... lo más leve de lo que vemos ahora, si hubiera sido un escándalo, ¿no? En ese momento. Lo más leve, ni siquiera te digo el chifa gay. No se puede creer.
el robacable, el robapollo. No había nada de eso. Por eso. Si tú comienzas a revisar la historia del Congreso de la República en los años 80, 85, 90, hasta el 92, lo máximo que hubo fue la bronca entre el presidente del Congreso, que era Felipe Osterling, y Fujimori por la ropa donada de su hermana. Y ahí es donde viene todo el problema mayúsculo que revienta en lo del 5 de abril. Porque así fue. Claro que sí. O sea que esas son tus propuestas, pero bajar el gasto, sí. Hay que reducir el personal del Controlar. Congreso. O sea, no hay necesidad de tener tanto personal. ¿Para qué? Fíjate los proyectos de ley, cómo los redactan. Fíjate los comunicados de la oficina de prensa. Entra a la página web del Congreso de la República. Por el amor de Dios, ¿esa gente estuvo en la universidad? ¿Pisó una universidad? ¿Son periodistas colegiados? No entiendo. Si en esa época yo estaba, éramos entre 25 y 30. Ahora tienes más de 150 personas. Y tienes toda la tecnología a tu alcance. ¿Hay necesidad de tener tanta gente? Es para jalarse los pelos. En cuanto a la semana de representación, eso con tus colegas te va a ser bien impopular, ¿no? Porque nadie se va a querer mochar la semana de representación. Pero hay que tratar de adecentar el Congreso de la República, querido amigo. No hay derecho que sigamos viviendo en la situación en que estamos viviendo. ¿Qué ejemplo le vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos si no nos hemos fajado por el país y hemos tratado de hacer lo humanamente posible a nuestro alcance? ¿Cómo puede ser posible recibir plata para la semana de representación? O sea, yo soy del Callao. ¿Voy a recibir plata por la semana de representación para irme al Callao? Es ilógico. Inclusive ahora se está hablando de la bonificación de instalación. Hay gastos de Eso tiene que desaparecer. Eso Es absurdo. Sí. Es Una tomadura de absurdo. pelo. Totalmente. O sea, dice imponer una verdadera reingeniería total de todo el Parlamento. Así es, todito tiene que empezar de cero. Y tiene que manejarse desde lo que es la meritocracia, no la partidocracia. O sea, porque yo soy de Renovación Popular, tengo más derecho que porque soy de Fuerza Popular. Fíjate cómo se maneja ahorita el Congreso de la República. La mayoría de gente es de Alianza para el Progreso y de Fuerza Popular. Lo mismo que pasó con ESALU, que está tomado por la gente de Alianza para el Progreso. ESALU es un desastre. No hay ni siquiera un paracetamol. ¿Puede ser posible? Gente que se está muriendo tiene que sacar una cita y te dan la cita a fin de año. Lo dimos a conocer la semana pasada con suma indignación. No puede ser. ¿Y dónde están los derechos humanos de todos los peruanos? ¿Ya? La educación, tanto que habla Morgan Quero de la educación, ¿cómo están los colegios? ¿Cómo están los pupitres, las escuelas? Estamos mal, Diego, estamos realmente mal. Ahora, hay algo que a mí me preocupa, no sé cómo lo sientes tú. No ha calentado en la calle para la gente de a pie. La gente no se ha identificado con la campaña electoral porque hay una ira, hay un malestar, hay una incomodidad con la clase política del país. Cada día tú prendes el televisor o lees la radio, o lees un periódico, escuchas la radio y salen más y más y más cochinadas. Y la gente se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y fíjate la cantidad de candidatos que tenemos, el papelógrafo que vamos a tener que llenar. Yo te pregunto, ponte que sea la mitad de esta mesa. ¿Qué colegio, qué carpeta del tamaño de la mitad de esta mesa? ¿Cómo vas a agarrar el papelógrafo para llenarlo? Sí. Todo es raro, ¿no? Es rarísimo. Todo es rarísimo. Después, en el caso del hermano de Vizcarra, un sentenciado que le han embargado los bienes, ¿puede seguir postulando? Tú recordarás que yo lo denuncié a Pedro Castillo entre la primera y segunda vuelta. Por la omisión en declaración. Por omisión de la empresa Chotana. Y el jurado electoral especial en menos de 24 horas sacó una resolución que dijo que no pasó nada. ¿Eso es correcto? Si el jurado electoral especial y el jurado nacional de elecciones hubiesen actuado dentro de la normatividad legal vigente, ni Castillo hubiese sido presidente y mucho menos Dina Boluarte. Y la realidad del país hubiese sido otra. Sí. Y los únicos medios que me apoyaron fuiste tú. Y fue el Diario Expreso. Sí, me acuerdo claramente cómo ha pasado el tiempo, pero a mí sí me preocupa que no caliente para el ciudadano de a pie. No la siento cuando no se ve, no se ve en la calle. Como tú decías antes, no se ven más que uno que otro panel en la vía pública. Antes, la gente me dice, no, es que
me extraña que tú no sepas porque tú estás en esto, pero en digital ya es todo digital. No es Ahora, todo digital, es una herramienta, pero no es todo Es digital. correcto, es correcto que un candidato se ponga a bailar como están bailando. Y eso que ahora ha sido leve, ¿no? Ya, se vayan a la playa a entregar politos, botellas de agua, bolsitas. ¿Tú te imaginas a Armando Villanueva del Campo con Luis Alberto Sánchez y Carlos Enrique Melgar y Javier Vallarrestra haciendo ese ridículo? Es ridículo. Ni Alfonso Barrantes Lingán, mucho menos Lucho Bedoya, ni el arquitecto Belaunde, ni Valentín Paniagua. Eso me alegra que lo menciones porque yo a veces le digo a los más jóvenes que izquierda y derecha siempre ha habido, pero había una izquierda con la que una podía por lo menos hablar. ¿No? Teníamos a Enrique Bernaldez. Así es. Teníamos a Alfonso Barrantes. Te podías sentar a tomar un café. Erudicial. Se decían Samba Canuta Sí. y le dabas la mano y se iban como amigos. El judicial Enrique Bernaldez. Ahora, ¿qué se puede hacer? No, No se puede hacer nada. no. Imagínate tú sentarte en un debate con Valdemar Cerrón. Una locura. Una locura. Ok. Pero ¿quién va a pasar para ti la valla? Yo tengo esperanza y tengo la seguridad y tengo la fe que Renovación Popular y Fuerza Popular ¿Tú crees que Rafael gane la presidencia? es lo más probable. Sí, Es lo más lo probable ves. por lo que se está viendo en el campo. ¿Y te parece, o sea, en qué momento das el salto que dices, ya, me voy a meter a la política como actor yo y con Rafael y con Te Renovación? digo algo más. Yo en el año 90, me acuerdo que Romualdo Viaggi me dice, don Alfredo, quiero que usted postule al Senado. En el año 90. Y a don Romualdo le dije, todavía no estoy preparado, esperemos el 95. El 95 nunca llegó por el golpe de Estado del 92. Y ya después hablé con Rafael el año pasado y le dije, es mi voluntad, mi deseo, mi intención, incursionar en política y devolverle al país tanto que me dio. Porque yo me he fajado por el país con todo lo que he venido haciendo en los periódicos en los últimos 45 años. Me he peleado con los canales de televisión, he levantado programas de televisión, me he enfrentado a Castillo, puse en riesgo mi vida, mis hijos tuvieron que salir del país y sigo acá. Sigo acá por el ejemplo de mi padre. Y él no lo puede defraudar. A tu padre. Sí. Tu padre era periodista. Tenía el primer título de periodista en el Perú. Sí. Y discúlpame que me emociono. No, es más, creo que justamente eso es refrescante ver la emoción que en realidad la política debería ser. Justamente, ahora todo es un cálculo político de ver cómo consigo franja por acá. Eso no es correcto. No es propio. Eso no es ni ético, ni moral, ni digno. Porque el Perú no merece esto. No, pero no merece. ¿Cuál fue el programa? Yo he vivido ese tema, el programa que levantaste. El último pasajero donde una niña fue obligada a comer cucarachas para ganarse un viaje de promoción. Hice la denuncia contra Latina, apelaron y me acuerdo muy bien que estaba Jorge Vaca, que era en ese entonces secretario ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Estaban abogados contratados por Latina, más los abogados de la propia Latina, con un montón de cámaras. Y yo estaba acá solito. Y don Jorge me dice, ¿podemos hacer la conciliación? Acá no hay nada que conciliar. Sí, pero está el papá y la mamá de la niña. Y el papá agarra y me dice, sí, pero yo he autorizado que mi hija coma cucarachas. Perfecto, me permite el papel. Ya, le tomé foto. Ahora lo denuncia usted, porque usted está atentando contra su hija. Claro. Y el Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión dice A, B, C y D. Como están ustedes todos grabando, no me voy a rectificar, sigo para adelante. Y si no se sanciona el canal, me voy hasta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La Sociedad Nacional de Radio y Televisión sancionó a Latina, no me quedé contento con eso, hablé con las agencias auspiciadoras, se le levantó la publicidad y al levantarse la publicidad se cerró el caño y al cerrarse el caño el programa se levantó del aire. Qué bien. Hay que recobrar algún sentido de la moral, ¿no? Pública. Es que eso no tiene equivalencia económica, No. es hacer algo que está Así acá adentro, algo que se lleva adentro, Diego. Así es. Y que esta generación, ojalá que estemos haciendo algo bueno para movernos en esa dirección. Ojalá que sí. Hay que creer y confiar en Dios y tratar de seguir luchando. Valores. ¿Tú eres creyente? Soy católico.
Soy Yo católico, también. todos los domingos voy a misa y comulgo. Sí. Y gracias a Dios tengo viva a mi madre que tiene 98 años. Ujú. Que fue la que te acompañó al Congreso. La que estuvo en la Municipalidad de Lima cuando Rafael la condecoró a mi mamá por los 100 años del natalicio de mi padre. De tu padre. Sí, sí me acuerdo de eso. No fue el Congreso, fue la municipalidad. Te doy las palabras finales para que te dirijas al público. Simplemente agradecerte, querido Diego, la deferencia, la confianza y las cosas tan claras como le he dicho. Que ojalá Dios nos ayude, nos acompañe y a partir del 28 de julio el panorama sea diferente para el país porque lo merecemos. Lo merecemos porque somos hombres de bien, hombres con ética, con principios, con dignidad y que no vamos a agachar la cabeza, venga el poder de donde venga. Y de manera especial mi solidaridad contigo por el abuso y la carta intimidatoria de los chinos que no tienen por qué inmiscuirse por más intereses económicos que tengan en nuestro país. De acuerdo. Abrazo, hermano, abrazo. Vas al Senado, si puedes mencionar eso, nacional. Voy al Senado Nacional con el número 13 por Renovación Popular. Ok, perfecto. Gracias por estar acá. A ti, hermano. Bien. Gracias. 8:30. Nos vamos. Estimados amigos, si no han dejado su like ya, háganlo antes de cerrar esta transmisión. Espero lo hayan disfrutado. Ahí lo tienen. Nuestros invitados de esta noche, ex ministro de Producción Alfonso Miranda y ahora el candidato de Renovación Popular al Senado Nacional, César Alfredo Viñolo, han estado con nosotros. Y ahí les dejo nuestros análisis de hoy respecto a el proceder realmente, ¿no?, de la República Popular China. Seguiremos hablando muy al pesar de muchos que no quisieran que se sepa la verdad. Déjenos su like, déjenos sus comentarios. Gracias por estar acá. Quiero mandar un saludo a alguien que me ha saludado, Gabriel Pacheco. Gabriel Pacheco, un saludo para ti y saludos a todos los que están ahí con nosotros. Se les aprecia y todo este esfuerzo es para ustedes al fin y al cabo. Mañana tenemos un debate, mañana tenemos una entrevista y luego un debate. Va a estar debatiendo el candidato a diputados a Benítez, ¿no? Heriberto Benítez va por el partido de Johnny Lescano a diputados y por el otro lado viene el doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano. Vamos a estar abordando el tema de las supuestas leyes pro crimen. Será un cotejo interesante de ideas y aparte vamos a estar poniendo sobre la mesa la discusión entre mis invitados de la ley 32.107, la ley que regula los delitos, la aplicación de delitos de lesa humanidad en nuestro país, en nuestro ordenamiento. No se lo pierdan, hasta mañana. Compartan el contenido, permiso. Gracias por estar con nosotros. Si te gustó lo que viste, dale click al botón de suscribirse abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros clips y episodios completos.